Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el día de hoy vamos a ver la vista de diseño en los formularios. Para ello nos ubicamos en nuestro formulario, damos doble clic, vamos a vista de diseño. Allí podemos observar la vista de diseño de un formulario. Esta está compuesta por tres partes. Parte superior tenemos el encabezado del formulario, en la parte de la mitad tenemos el detalle y al final el pie de formulario. En la parte superior podemos insertar un logo, podemos insertar un título y la fecha y hora. Y en la de detalle es donde vamos a ver los datos y los campos asociados a esos datos. Entonces vamos a insertar la fecha y hora de este formulario. Nos vamos a fecha y hora y allí podemos observar que nos abre una ventana donde podemos incluir la fecha y la hora de elaboración de nuestro formulario, y en la parte inferior nos muestra un ejemplo de cómo va a quedar. Podemos seleccionar alguna de las tres alternativas de formato que nos muestra esta ventana, y dependiendo del gusto de cada uno de las personas que están viendo el video. Entonces vamos a dejar la que por defecto nos genera access, damos clic en aceptar y podemos observar en la parte superior que nos ha insertado igual fecha, igual hora actual. Quiere decir que cada vez que abramos nuestro formulario se va a actualizar esos datos. Entonces aquí podemos observar que nos aparece jueves 6 de octubre de 2016, la hora 12:22 con un segundo. Vamos nuevamente a vista de diseño. Ahora vamos a insertar un logo en nuestro encabezado de formulario. Damos en clic en logo y aquí aparecen los diferentes logos que yo tengo para insertar en mi base. Vamos a darle clic en este y allí ya nos ha insertado nuestro logotipo. Como podemos observar, está muy pequeña para poderlo visualizar. ¿Qué hacemos? Como pueden observar, aparece, si nos ubicamos en la parte superior donde dice detalle, nos muestra una flecha negra, y si damos clic allí podemos desplazar la sección de detalle hacia la parte de abajo. Entonces hagamos un espacio considerable para que pueda caber nuestro logo. Ahora, ¿qué hacemos? Seleccionamos el logo y como podemos observar, la parte inferior izquierda nos muestra unos selectores, y allí podemos desplazarnos y agrandar nuestro logo para que nos alcance a caber en el espacio que le hemos asignado para el logo. Podemos decir que lo dejamos allí, y si vamos nuevamente a la vista de hoja de formulario, podemos ver el logo, el nombre y la fecha y hora en que estamos viendo este formulario. Podemos, si es posible, dejar un poco más pequeño acá, más por la parte estética que se vea en nuestro formulario. Bueno, esos son los elementos que podemos insertar en un encabezado de formulario. Ahora vamos a hablar de la parte del detalle. Como les comentaba, en la parte de detalle podemos insertar los diferentes controles que necesitamos para ver en nuestro formulario. Antes de eso tenemos que ver unos conceptos. Los controles nos permiten visualizar datos, ya sea que podamos interactuar con ellos o que solamente los podamos tener como referencia o leerlos. Nosotros podemos modificar. Hay tres tipos de controles. El primer tipo es el dependiente, es el origen de los datos con sus correspondientes campos de una tabla o de una consulta. Los independientes no tienen origen de datos y nos sirven para mostrar figuras e imágenes. Y los calculados, su origen sale o se forma con una expresión. Dentro de los controles, ya sea dependientes, independientes o calculados, tenemos varias clases. Entre ellas están las etiquetas, nos muestran los nombres de los campos, que son estas. Estas son las etiquetas, las que están señaladas en color amarillo. Estas son las etiquetas de los campos.
Luego siguen los campos de texto o los cuadros de texto, que nos sirven para mostrar la información de cada uno de los registros, los cuales son estos. Aquí podemos ver la fecha, podemos ver cada uno de los datos de los registros que tenemos en nuestro formulario. Estos son los cuadros de texto. Sigue los cuadros combinados. Estos se crean a través del asistente para búsquedas. Nos sirven para mostrar la lista desplegable en el cual el usuario puede seleccionar alguna de ellas. Lo encontramos acá donde dice forma de pago, y aquí el usuario puede seleccionar qué forma de pago se va a utilizar. Ese es el cuadro combinado. Luego seguimos con las casillas de verificación, como lo vimos en algún momento con las tablas, sí o no, activado o desactivado. También tenemos los marcos de los objetos dependientes, que nos permiten visualizar las fotografías de los formularios. Como ya dentro de todo el tema de formularios habíamos visto las diferentes vistas, tenemos vista formulario, en la cual no es posible modificarle el diseño, solamente nos permiten ingresar los datos. Luego sigue la vista presentación, en la cual podemos modificar el diseño y a su vez podemos visualizar cómo van quedando los datos con esas modificaciones. Y por último, la vista que estamos observando, que es la vista de diseño. Esta nos permite cambiar o modificar cualquier elemento que integra el formulario, como lo estamos aprendiendo. Ya vimos la estructura, que son encabezado, detalle y el pie de formulario. Ahora vamos a ver las principales propiedades que tienen los controles. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Seleccionamos un control. En este caso voy a seleccionar este control y me voy a la hoja de propiedades. Allí me aparecen una serie de propiedades asociadas a ese control. Esta hoja de propiedades tiene tiene varios elementos. El primero nos muestra el formato, donde aparecen todas las propiedades asociadas al formato. El título, si es visible, el ancho, el alto, superior, izquierdo, el estilo del fondo, el estilo del color, el estilo de los bordes, el ancho de los bordes, si tiene un efecto especial, el nombre de la fuente. Bueno, tenemos una serie de propiedades asociadas a formato. A datos no nos aparece nada, eventos tampoco nos aparece nada, otros nos aparece el nombre, el texto de ayuda del control, el ID del contexto de ayuda, si es vertical, y una información adicional. Y por último tenemos todas, donde nos muestra todas las propiedades asociadas a ese control, que este es un control de etiqueta. Si seleccionamos otro control, nos van a aparecer otras propiedades. Este control es el control de texto, nos aparece formato. Entonces, como tenemos seleccionado una fecha, podemos seleccionar el tipo de fecha, si es fecha general, fecha larga o fecha mediana. Visible, como es fecha, nos muestra una propiedad adicional, que es mostrar el selector de fechas. Podemos decirle para mostrar fechas o nunca. Igual nos muestra propiedades comunes como el ancho, el alto, el superior, izquierda, el efecto especial. Podemos decirle con relieve. Podemos decirle aquí que la fecha, el color de fondo sea este color, o en un color más claro para que podamos observar. Podemos darle un estilo de nuestros bordes, damos guiones cortos, un ejemplo. Podemos decirle el color de los bordes, yo quiero que sea un color rojo para que se distinga de los demás, y así tenemos diversidad de propiedades. Datos, entonces aquí en datos nos aparece que el origen del control viene de el campo fecha. Aquí podemos seleccionar alguno de los campos que integran la tabla. También nos aparece el formato del texto, dice que el texto tiene sin formato, si tiene máscara de entrada, si tiene un valor predeterminado, si tiene una regla de validación, si está habilitado, si está bloqueado. Eventos, entonces esto ya lo manejamos cuando se produzcan eventos. Entonces, que si al mover el mouse o que si al dar clic en ese control se generan algunas acciones.
Aquí en otras tenemos el nombre, el título de la hoja de datos, si lleva punto de tabulación, que si lleva tabulación automática, y todas pues tenemos todas las propiedades asociadas al control, en este caso cuadro de texto. Así, con cada uno de los controles tenemos unas propiedades diferentes, entonces podemos configurar si queremos visualizar la información de una forma diferente. Entonces vamos acá, yo aquí le dije que fuera en guiones, de color rojo, y le coloqué un color gris a nuestro cuadro de texto. Entonces así podemos hacer lo mismo, podemos configurar lo mismo por cada uno de los controles. Entonces aquí le di un relieve para que se viera mi control pues con relieve y no plano como los demás. Estas son las propiedades de los controles. El nombre, que reconoce el control del formulario; el origen, que indica la forma en que se originan los datos; el título muestra el texto de la etiqueta; el visible muestra o oculta el control. También podemos configurar el ancho, el alto, izquierda, el superior, el estilo del fondo, color del fondo, estilo de los bordes, ancho de los bordes, color de los bordes y texto de ayuda. También podemos acceder a algunas propiedades a través del menú contextual, dándole clic derecho sobre el control, y aquí podemos ver las propiedades de efecto especial, el color de relleno, color de primer plano. Podemos eliminar, podemos cambiar el tamaño, la ubicación. También podemos modificar el aspecto de los formularios con la opción de temas. Entonces aquí podemos seleccionar cualquier tema que nosotros pues queramos. O sea, a medida que yo voy pasando, como pueden observar, se van cambiando la información que yo tengo allí. Seleccionemos este. También podemos cambiar la fuente. En este caso podemos colocar otra fuente. Podemos colocar esta. Aquí colores, podemos cambiar los colores. Entonces bueno, aquí hay esas opciones para poder cambiar el aspecto de nuestro formulario. Y por último voy a mostrarles que podemos filtrar por formulario. Entonces nos vamos a la hoja de vista, a la vista de formulario, y acá, como tenemos las ventas, tenemos 14 registros. Entonces yo quiero filtrar que me muestre las ventas de la sucursal 2, perdón, la sucursal 1. Tenemos de la 1 a la 3. Entonces voy a filtrar los formularios o el formulario para que me muestre las ventas de la sucursal número 2. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a inicio, y dentro de inicio vamos a avanzadas. Perdón, de inicio vamos a ordenar y filtrar, y allí vamos a avanzadas. Dentro de avanzadas damos filtro por formulario. Darle filtro por formulario, como podemos observar, aparece una nueva pestaña en la parte inferior donde dice buscar. Entonces aquí le voy a escribir los parámetros, o voy a seleccionar los parámetros que va a tener el filtro. Entonces voy a seleccionar 02. 02 voy a seleccionar, y vamos a indicarle otro parámetro. Entonces, dándole clic donde dice OR, damos clic allí y me muestra otro formulario para poder ingresar otro criterio. Entonces aquí vamos a seleccionar otro criterio. Entonces aquí el criterio que vamos a seleccionar, voy a seleccionar rápidamente, y vamos a seleccionar AZ035. Vamos a seleccionar acá AZ035, que es el código de nuestro producto. Entonces, ¿qué me va a hacer? Me va a filtrar la información tanto de la sucursal 02, y me va a filtrar la información del código de producto. Ya después de haber colocado los criterios, los vamos a alternar filtro. Al darle a alternar filtro, me aparecen ya
la información filtrada, donde aparece en la parte inferior filtro. Entonces aquí colocamos, vamos mirando si realmente me filtró por los criterios que yo le coloqué. Entonces aparece sucursal 02 y me aparece código de producto 035, código de producto 035. Bueno, en esta coincidieron 02 y 035, 035, 02 y 02. Podríamos haberle dado las dos condiciones en el primer formulario de donde colocamos los criterios, decirle tanto sucursal y el código del producto, pero en esta ocasión yo lo que hice fue decirle la sucursal o el producto, alguna de las dos. Con esto ya damos por terminado este video referente a los elementos principales que integran la vista la vista de diseño en los formularios. Les agradezco su atención a este video y hasta pronto.